Muy bien, estimados, esperando que se encuentren bien y siendo la hora, vamos a empezar para continuar, para poder también concluir el cronograma puntualmente. Vamos a empezar con la primera ponencia el día de hoy de César Mascaro, quien ya se encuentra. Debido a los proyectos pendientes que tiene, no nos ha estado acompañando estos días, así que va a ser un placer escucharlo en este espacio. Después recuerden que van a tener minutos para hacer preguntas, para poder dialogar, compartir con él. Permítanme presentarlo. Él es ingeniero mecánico y energético, colegiado y habilitado, especialista en seguridad de procesos y sistemas de protección contra incendios, con más de 20 años de experiencia en el sector hidrocarburos y 15 años en el rubro de protección contra incendios. Fundador y CEO de Process Safety Consulting. Además, es cofundador de HINSAC, HIN Proyectos y Consultorías, donde se ha desarrollado y gestionado más de 300 proyectos vinculados a la protección contra incendio para los sectores hidrocarburos, minería, energía e industria, en general en el Perú, Ecuador, México y Argentina. Cuenta con estudios de posgrado en seguridad de procesos y seguridad funcional. Miembro activo de la NFPA, ASME y AICHE, entre otras instituciones. Cuenta con certificaciones como profesional en seguridad funcional, gestión de alarmas, análisis de riesgo de procesos, PHA, análisis de capas de protección, análisis cuantitativo de riesgos y modelación de incendios en hidrocarburos. Profesional especializado en el diseño de sistemas de protección contra incendios para el sector en las etapas de upstream, midstream y downstream, reconocido por el Organismo Superior de la Inversión de Energía y Minería, o SINERMIN. Ponente invitado a diversas instituciones académicas y empresariales del Perú y docente por contrato de la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, ESGEC, para los cursos de seguridad de procesos, análisis de consecuencias, análisis de riesgos de procesos y diseños de sistema de protección contra incendios para el sector hidrocarburos. Desde este año nos acompaña como docente de ISOMA y pues les pido un fuerte aplauso para el ingeniero César Mascaro. Fuerte aplauso, no tomó desayuno, ¿qué pasó? Ya. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias también a todos por su buena disposición y por su tiempo para participar en este pequeño conversatorio de 1 hora más o menos tengo estimado, porque me dicen que las repreguntas toman también su tiempo y estamos cortos con los tiempos, así que vamos a tratar de profundizar, pero solamente creo que son 4 temas principales los que vamos a enfocarnos, un poco para quizás, además de hablar al respecto, si es necesario poder absorber algunas consultas, ¿no? Como lo comentó Maribel, el tema elegido para esta ponencia son los desafíos en la protección contra incendios y en los hidrocarburos, ¿no? Los desafíos que debe tener cada profesional que seguramente conoce mucho de protección contra incendios, pero que quiere aplicarla al sector hidrocarburos, ¿no? Que por cierto es un sector muy particular en el cual debemos de conocer cómo es que se comporta un escenario de incendio, a diferencia de, por ejemplo, los escenarios de incendio que involucran fuego estructural, ¿no? que es distinto. ¿Ok? Entonces, un poco he querido colocarlo en 2 aspectos, por temas de tiempo, como les comentaba, desafíos inmediatos y desafíos de mediano y largo plazo, ¿no? En cuanto a los desafíos inmediatos, comenzar con lo que es el aprendizaje sobre los análisis de riesgos y la seguridad de procesos. Todo profesional que se involucre en protección contra incendios para hidrocarburos tiene necesariamente que conocer y aprender sobre análisis de riesgos y seguridad de procesos. Quizás no necesariamente tenga que ser un especialista en esos temas, dependiendo de qué manera se quiere involucrar, pero tiene necesariamente que conocer. ¿Por qué? Porque los análisis de riesgos, como veremos ya un poco más adelante, ¿no? Nos establecen los escenarios de incendio que van a ser considerados como base para la protección contra incendio. ¿Ok? Eso se obtiene de los análisis de riesgos. Y la seguridad de procesos, porque va de la mano con la protección contra incendios. De hecho, la seguridad de procesos se encarga fundamentalmente, como lo veremos también luego, de prevenir los eventos de un incendio, mientras que la protección contra incendios complementa esa tarea mitigando los escenarios de incendio. ¿Ok? Entonces es importante que conozcamos de esas dos disciplinas que luego veremos. También debemos de aprender sobre la modelación de incendios, ¿no? Yo les comentaba, iniciaba diciéndoles que los incendios no se comportan de la misma manera, un incendio en hidrocarburos,
no se comporta de la misma manera que un incendio estructural, ¿no? De hecho, si uno revisa, por ejemplo, la curva estándar de fuego, el incendio estructural normalmente alcanza temperaturas cercanas a los 900 grados centígrados, pero eso lo hace después de 20 o 30 minutos. Mientras que, a diferencia de ello, los incendios por hidrocarburos, dependiendo si es un incendio, por ejemplo, de tipo pool fire, ¿no? Alcanza esas temperaturas y más altas, llega a alcanzar 1200 grados centígrados en cuestión de 5 minutos o 10 minutos máximo, ¿no? Es completamente distinto el comportamiento de un incendio por hidrocarburos al de un incendio estructural. De hecho, un parámetro que solemos evaluar siempre son 500 grados centígrados, ¿no? Porque normalmente en la industria de los hidrocarburos se usa mucho acero. El que está metido en hidrocarburos sabe que casi todo, el 90% es acero. Y el acero tiene un comportamiento muy particular. Aproximadamente a los 500 grados centígrados empieza a perder su estabilidad estructural, ¿no es cierto? Bueno, esos 500 grados centígrados en un incendio estructural puede tomar un promedio de 5 minutos, 4 a 5 minutos alcanzarlo, mientras que en hidrocarburos se alcanza en 1 o 2 minutos, ¿no? Es decir, el fuego en hidrocarburos se comporta de una manera distinta, ¿no? Crece muy rápido, se desarrolla muy rápido, alcanza temperaturas muy altas muy rápidamente y alcanza temperaturas más altas que el fuego estructural, ¿no? Entonces, ya por ahí hay que tener en cuenta las diferencias que hay y lo analizaremos un poco más cuando lleguemos al tema de la modelación de incendios, ¿no? Respecto a los beneficios del diseño basado en desempeño para la protección contra incendios también. Si bien es cierto, por ejemplo, en fuego estructural se utiliza también diseño basado en desempeño, las buenas prácticas normalmente de la industria hacen que uno se incline por el diseño prescriptivo, ¿no? Ya tenemos normas muy desarrolladas en las cuales lo único que hay que hacer es tomar la norma, tener un conocimiento profundo de la norma, por supuesto, y aplicarla como si fuera una receta de cocina, ¿no? Que lo veremos luego, ¿no? Ahí ya están establecidos requerimientos muy específicos para poder diseñar un sistema de protección contra incendios. Yo quiero proteger un almacén, por ejemplo, ¿no? Tranquilamente tengo que profundizar en la norma y evaluar, por ejemplo, qué material estoy almacenando, en qué tipo de contenedores lo almaceno, plástico, madera, cartón, cómo los acomodo en estantes, sobre pallets, están apilados, ¿no? Hay ciertos criterios que hay que revisar, pero ya las normas me establecen una serie de requerimientos para poder diseñar un sistema contra incendios. En hidrocarburos no. En hidrocarburos tenemos que aplicar diseño basado en desempeño. Tenemos que conocer los escenarios de incendio. Normalmente el diseño de protección contra incendio en hidrocarburos es un traje a la medida. No es decir, yo necesito un sistema de protección contra incendios que se ajuste a ciertos criterios para poder controlar, extinguir, o dependiendo del enfoque que se tenga, poder controlar en términos generales un incendio en hidrocarburos, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco sobre lo que es el diseño basado en desempeño, ¿no? Un balance adecuado entre la protección contra incendios activa y pasiva. Eso es muy importante también en el sector hidrocarburos, ¿no? Cuando uno piensa en protección contra incendios, lo primero que se nos viene a la cabeza es agua, espuma, rociadores, aspersores, monitores. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Y usualmente tenemos un sesgo a tender a diseñar considerando esas medidas principalmente. Pero debemos entender que las medidas pasivas también son importantes y dependiendo del escenario que uno tenga, incluso pueden llegar a ser más importantes que una protección activa. De hecho, las guías internacionales, como las de las SPS, por ejemplo, nos dicen que las protecciones pasivas son mucho más confiables que las protecciones activas. ¿Por qué? Porque una protección pasiva, a diferencia de una protección activa, no necesita cambiar de estado, no necesita ejercer una función. Su sola presencia es suficiente. ¿A qué nos referimos con protecciones pasivas? Por ejemplo, la más conocida, las protecciones ignífugas, ¿no? Los revestimientos a prueba de fuego. Pero también con protección pasiva nos podemos referir, por ejemplo, a los muros cortafuego. Esas también son protecciones pasivas. Su función, simplemente estar presentes. No necesitan cambiar de estado, no necesitan ejercer una acción para cumplir su función. Basta con su sola presencia. A diferencia de las medidas de protección activas, por ejemplo, donde sí se necesita
ejercer una función, un sistema de aspersores, por ejemplo, necesita de un sistema de activación que le envíe la señal para que se aperture y con la apertura recién y la descarga de agua pueda cumplir su función, por ejemplo, proteger contra la exposición, enfriamiento. ¿No es cierto? Entonces, en hidrocarburos siempre hay que buscar ese balance entre el uso de protección contra incendios activa y pasiva. No necesariamente inclinarse como muchos solemos hacer, y yo también a veces lo hago para ser honesto, solamente enfocarse en la protección contra incendios activa. ¿Ok? Hay que ser consciente de esos aspectos. Seleccionar una protección contra incendios automática o una protección contra incendios manual. A ver, eso sobre todo en hidrocarburos, que es el tema que vamos a comentar, va más allá de un simple deseo, ¿no? En ocasiones, hasta el día de hoy, antes era más frecuente, hoy en día es menos frecuente, pero todavía existen las personas clientes que me llaman y me dicen, yo quiero un sistema manual. O sea, en realidad el diseño de un sistema o la implementación de un sistema va más allá del deseo, ¿no? Tiene que ver con las capacidades. ¿Tener un sistema de protección contra incendios manuales más económico? Sí. De hecho, por eso es que muchas de las organizaciones tratan en la medida posible que su sistema de protección contra incendios sea manual. Pero no ven el trasfondo del asunto, ¿no? Tener un sistema de protección contra incendios manual implica tener que hacer una evaluación de varios aspectos. El tiempo en que se desarrolla el fuego, ¿no? El escenario de incendio, el grado de capacitación que puede tener el personal, la cantidad de personal que puede haber. ¿Tenemos personal disponible para poder activar un sistema de protección contra incendios manual? ¿El escenario permite el uso de un sistema de protección contra incendios manual, por ejemplo? Hay un caso muy particular que les mostraré ya casi al final de la exposición, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de monitores de espuma para poder extinguir el incendio en un tanque de almacenamiento, ¿no? Muchos, si bien es cierto, es una de las medidas más efectivas que hay para proteger contra incendios un tanque, ¿no? A veces muchos ignoran que no basta con el deseo, o sea, para poder utilizar un sistema de aplicación manual como monitores de espuma en un tanque, el tanque tiene que estar preparado para eso, ¿no? Tiene que tener una unión débil. Si no tiene unión débil, el techo no vuela, y si no vuela no puedo aplicar monitores, ¿no? Y para que vuele y para que tenga unión débil, muchos piensan, por ejemplo, que es suficiente con el tamaño de soldadura. El tamaño de soldadura en el techo, entre la unión de un techo y un casco del tanque, es solamente uno de los requisitos para la unión débil. De acuerdo a las normas API, hay como 6 requisitos que hay que cumplir. El tamaño de soldadura es solo uno. No basta con decir, no, yo tengo una soldadura delgada y por lo tanto tengo unión débil. No, son más. Hay 6 requisitos que establece la API para poder garantizar que tengas una unión débil. Y a pesar de eso, la NFPA te dice que los tanques menores de 7,60 metros definitivamente no tienen unión débil. Los tanques mayores de 15 metros de diámetro sí pueden tener unión débil. Los que están dentro de ese rango hay que hacer un cálculo para estar seguros de que la unión débil está presente o no. Entonces, aplicar protección contra incendios automática o manual va más allá del deseo, ¿no? No es yo quiero poner una protección manual o yo quiero poner una protección contra incendios automática. Y en cuanto a los desafíos de mediano y largo plazo, he colocado ahí la incorporación de nuevas tecnologías y cambios normativos, ¿no? Como todos saben, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿no? La tecnología avanza a pasos agigantados, ¿no? Constantemente hay cambios tecnológicos, hay nuevas tecnologías que permiten mejorar la eficiencia en la protección contra incendios. Lamentablemente las normas prescriptivas muchas veces no van a la par con esos avances, ¿no? Lo mismo pasa con las normas locales, ¿no? Acá en el Perú nos está pasando también lo mismo. Tenemos reglamentos peruanos. El más importante que tenemos acá en el Perú es el Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo 043/2007, ¿no? Ese reglamento tiene ciertas restricciones que ya luego veremos, pero también tiene ciertas salidas que te permiten utilizar tecnologías alternativas, ¿no? Para la protección contra incendios siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos. Bueno, eso es papel escrito. En la práctica muchas veces no es fácil hacer eso. Las autoridades competentes muchas veces no lo permiten porque primero tendría que modificarse la norma para poder utilizarlas. Es un tema que vamos a ver ahora casi al final de la exposición también. ¿Ok? Bueno, ya creo que todos son conscientes de que la industria de los hidrocarburos, desde sus inicios, siempre fue considerada como una
industria de alto riesgo, ¿no? Básicamente por la severidad de los eventos que pueden ocurrir, ya sea de incendio, explosión o de toxicidad incluso, ¿no? En una de estas instalaciones, ¿no? No tanto por la frecuencia, ¿no? De hecho, las estadísticas, salvo algunos casos muy particulares, pero las estadísticas demuestran que en realidad la frecuencia de ocurrencia de un incendio en este caso es relativamente baja, muy baja en el sector hidrocarburos, ¿no? Pero cuando se presentan, si no las controlas adecuadamente, el impacto que puede tener, ya sea sobre las personas, sobre los activos, sobre el medio ambiente, puede ser catastrófico, ¿no? De hecho, es considerado como catastrófico. Si no, recordemos los eventos más importantes, Piper Alpha, la plataforma de Horizonte Profundo, y yéndose a los activos, el incendio que hubo en el terminal de Buncefield, en el Reino Unido, ¿no? O sea, hay ejemplos, tenemos un montón, ¿no? Entonces, es una industria de alto riesgo, ¿no? Diseñar y seleccionar un sistema que proteja contra incendios en este tipo de industria, ¿no es cierto?, representa todo un reto para los profesionales dedicados a la ingeniería de protección contra incendios que quieran incursionar en su aplicación específicamente a la industria de los hidrocarburos, ¿no? Y algunos de esos desafíos, bueno, están aquí plasmados nuevamente, ya les había mencionado, alcanzar una profunda comprensión de la dinámica de incendios en los hidrocarburos. No es lo mismo tener un pool fire que un jet fire, ¿no? Son eventos muy distintos, la severidad es distinta, el comportamiento es distinto, ¿no? Incluye aprender también a utilizar los resultados de los programas informáticos que se emplean para modelación de incendios en hidrocarburos. Me parece que ha habido una exposición en estos días que habló un poco acerca de eso, ¿no? De modelación de incendios, ¿no? Y el uso de programas informáticos. En hidrocarburos es fundamental eso, ¿no? Ya veremos ahora en unas láminas más adelante que para eso tenemos diferentes tipos de herramientas, ¿no? Modelos semiempíricos, que se basan fundamentalmente en fórmulas matemáticas combinadas, con algunos factores empíricos obtenidos en ensayos, ¿ok? Y modelos de campo basados en dinámica de fluidos computacional, que son un poco más avanzados, ¿no? Pero que también se utilizan en casos específicos, ¿ok? Es importante conocer, por lo menos, no ser un especialista quizás en utilizar ese tipo de programas, pero conocer el principio teórico de cómo es que esos programas funcionan, ¿no? ¿Qué modelos son los que utilizan? Y sobre todo, los resultados que arrojan, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros utilizar esos resultados? ¿Okay? Entender que el diseño basado en desempeños en hidrocarburos no pretende reemplazar a los requisitos prescriptivos existentes, sino que le agrega flexibilidad a tu protección contra incendios. En hidrocarburos no se trata de elegir entre uno u otro. No es elegir entre el diseño basado en desempeño o diseñar con un enfoque prescriptivo. Usualmente lo que se hace es complementar ambos, ¿no? Complementarlos, ¿ok? Porque de hecho hay normativa que hay que cumplir, hay legislación que debemos de cumplir. Buscar el adecuado balance entre la protección contra incendios activa y pasiva, que es la que les comentaba hace un rato, y decidir informadamente entre la activación automática y la activación manual, que también les había comentado, ¿no? A ver, bueno, esto ya es un poco de lo mismo, me interesa ir acá. Ok, bien, ¿no? Vamos a hablar un poco de la seguridad de la industria de los procesos, en este caso aplicada a los hidrocarburos, ¿no? Dentro de un concepto que conocemos como la seguridad de la industria de los procesos, hay dos aspectos importantes que debemos de conocer nosotros como especialistas vinculados a la protección contra incendios, ¿no? No solamente la protección contra incendios, sino la seguridad de procesos, ¿ok? La seguridad de procesos disminuye la probabilidad de ocurrencia de un evento de pérdida de contención. Bueno, de repente debo partir en principio por decir qué cosa es seguridad de procesos. Seguridad de procesos, en términos sencillos, es un marco disciplinario que lo que hace es gestionar riesgos para garantizar la integridad de los sistemas operativos, ¿ok? Que manejan, en este caso, productos de hidrocarburos. ¿Ah? Gestionar riesgos. Y para ello, utiliza pues ciertos lineamientos, guías, buenas prácticas, ¿no? En ese objetivo de
básicamente de prevenir eventos de pérdida de contención, ya sea de materia o energía. ¿Ok? Entonces, la seguridad de procesos se enfoca en disminuir la probabilidad de ocurrencia de una pérdida de contención. Usualmente en hidrocarburos, para que haya un incendio, tiene que haber pérdida de contención, sea de materia o de energía, usualmente. ¿Ok? Requiere de un análisis de peligros de procesos. Yo no puedo desarrollar o aplicar la seguridad de procesos si es que primero no conozco mis riesgos, no identifico mis peligros. Y para ello se utiliza algo que se conoce como análisis de peligros de procesos, o PHA en las siglas en inglés, ¿no? El acrónimo en inglés. La seguridad de procesos también emplea guías de la CCPS, de la OSHA y, por supuesto, estando en Perú, reglamento nacional, ¿no? Aquí en el Perú tenemos, pues, por primera vez en el año 2020, ¿no? Por primera vez en el año 2020, la resolución de Consejo Directivo número 203-2020, OS/CD, ¿no? Que son los lineamientos que establece los INERMIN, mediante el cual se obliga a que las refinerías de petróleo y las plantas de procesamiento de hidrocarburos aquí en el Perú tengan necesariamente que tener implementado un sistema de gestión de seguridad de procesos. ¿Ok? Eso es algo, en Latinoamérica es relativamente nuevo, ¿no? En el Perú, a partir del año 2020, hasta antes del 2020 no teníamos mucho ese enfoque. De hecho, la normativa antigua estaba más enfocada en seguridad ocupacional, más que en seguridad de procesos. A partir del 2020 las cosas cambian. Si bien es cierto, la principal en seguridad de procesos aquí en el Perú aplica solo a refinerías y plantas de procesamiento de hidrocarburos, pero en realidad con el tiempo eso ha ido cambiando y ampliándose de forma indirecta, no solamente a esos dos tipos de instalaciones, a esos dos tipos de actividades, sino también a otras, ¿no? Y eso se ha hecho, seguramente conocerán, a través de otras normativas como la resolución directoral 129-2021 del Ministerio de Energía y Minas y la resolución de Consejo Directivo 088-2022 de los INERMIN, ¿no? Que establece pues que todas las instalaciones que están en la competencia del Decreto Supremo 043-2007, es decir, dentro de la competencia del Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos aquí en el Perú, llámese no solo refinerías y plantas de procesamiento, hablamos también de terminales de abastecimiento, redes de distribución de gas natural, hablamos de lotes petroleros, etcétera, etcétera. Todas esas instalaciones tienen que tener análisis de riesgo con enfoque en seguridad de procesos, ¿no? Eso es relativamente nuevo. Y eso, en cierta forma, bueno, de hecho es bueno para la industria. Se eleva el estándar de seguridad en la industria de los hidrocarburos aquí en el Perú, pero además de eso también es bueno porque en protección contra incendios nos ayuda mucho, porque eso nos da el sustento necesario para poder aplicar de una manera más adecuada el diseño basado en desempeño. Yo ya les había comentado anteriormente en la otra lámina que para desarrollar diseño basado en desempeño necesitamos los análisis de riesgos, porque los análisis de riesgos son los que nos determinan los escenarios que vamos a proteger. ¿Ok? Bueno, la nueva normativa establece pues que esos análisis de riesgos se tienen que hacer y se tienen que hacer con enfoque en seguridad de procesos, ¿no? De ahí parten los escenarios que debemos de proteger. ¿Ok? Y la protección contra incendios, básicamente lo que hace es mitigar las consecuencias de un incendio provocado por una pérdida de contención, mientras que la seguridad de procesos disminuye la probabilidad de que ocurra el evento. Si el evento ocurre, la protección contra incendios lo que va a hacer es mitigar las consecuencias. ¿Ok? La protección contra incendios, de forma similar a la seguridad de proceso, requiere análisis de peligros de incendios, ¿no? Nosotros le llamamos el FA, el FRA, el FERA, le dicen algunos cuando está combinado con explosión, análisis cuantitativo de riesgos, en fin, ¿no? Hay diferentes metodologías que nos permiten desarrollar un análisis de peligros de incendio, una evaluación de riesgos de incendios, y eso a su vez nos ayuda a identificar cuáles son esos escenarios, ¿no? La protección contra incendios, como les comentaba, en hidrocarburos emplea diseño basado en desempeño, pero también se complementa, por supuesto, con códigos y con normas de la NFPA, de la API, etcétera, ¿no? Y por supuesto, aquí en el Perú, la reglamentación nacional, que como les decía, somos de los pioneros en Latinoamérica, ¿no?
En Latinoamérica, desde el punto de vista legal, somos pocos. Creo que Colombia está casi a la par con nosotros, por lo menos ya nos está alcanzando en legislación. Eso es todo un reto también para la industria de los hidrocarburos aquí en el Perú, ¿no? Las organizaciones se tienen que preparar más todavía, ¿no? La seguridad de procesos y la protección contra incendios no deberían considerarse como disciplinas separadas, sino que deberían verse como un trabajo en asociación, como sistemas proactivos, en el caso de la seguridad de procesos, y reactivos en el caso de la protección contra incendios, ¿no? Bien. Modelación de incendios, como le decía, ¿no? Yo les había dicho que es importante tener una profunda comprensión de la dinámica de los incendios en los hidrocarburos, ¿ok? El uso de los modelos de incendios nos permiten realizar una estimación más o menos precisa sobre el comportamiento y los posibles efectos de un incendio o de una explosión, ¿no? Cuando uno profundiza en la comprensión de la dinámica de los incendios, en hidrocarburos va a entender, por ejemplo, que hay diferentes aspectos que influyen en su comportamiento. La velocidad, por ejemplo, eventos externos que tienen que ver como la velocidad del viento, la dirección del viento, la humedad relativa, ¿no? Además, por supuesto, de las propiedades mismas del hidrocarburo que estamos evaluando. No es lo mismo un incendio de diésel que un incendio de gasolina, o que un incendio de GLP, o que un incendio de gas natural. El comportamiento es muy distinto, ¿no es cierto? Para modelar un incendio utilizamos normalmente herramientas informáticas basadas, como les decía, en modelos semiempíricos, como este que vemos aquí arriba, ¿no? Esta es una captura de pantalla de una simulación de incendio utilizando un modelo semiempírico, un software comercial, ¿no es cierto? O utilizando dinámica de fluidos computacional, como el que vemos aquí abajo, ¿no? Donde ya tenemos más, por ejemplo, el comportamiento en 3 dimensiones, a diferencia del de arriba, donde normalmente es en 2 dimensiones. Aquí ya tenemos un comportamiento del fuego en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Pero utilizar este tipo de modelos, sea un semiempírico o uno de dinámica de fluidos computacional, tiene ciertos requerimientos que los vamos a ver luego en la siguiente lámina, ¿no? Para poder seleccionar qué modelo utilizar, ¿no? Los resultados, lo bueno de estos modelos de incendios es que nos permiten utilizar sus resultados para, por supuesto, diseñar sistemas de protección contra incendios basados en desempeño. Llámese detección por fuego y gas, llámese sistema de extinción de incendios, enfriamiento por exposición, etcétera, ¿no? Diseñar sistemas de protección contra explosiones, también, ¿no? Son el punto de partida, por ejemplo, ¿no? Un modelo de este tipo nos puede dar, pues, las cargas por sobrepresión, ¿no? El impulso, y con esos factores, con esos resultados, podemos diseñar un muro resistente a explosiones, por ejemplo, ¿ok? En algunos casos también nos permiten examinar o comparar la eficacia de un sistema de protección contra incendio versus otro sistema, ¿no? Oye, ¿coloco una cortina de agua o construyo un muro cortafuego? Quizás ambos sean eficientes. Quiero compararlos. Utilizando estos modelos los puedo comparar. ¿Qué tanta carga de fuego, qué tanta radiación térmica, por ejemplo, puede asimilar una cortina de agua versus un muro cortafuego, ¿no? Por ejemplo. De repente con una cortina de agua, dependiendo de la carga térmica, es suficiente y no tengo que recurrir a un muro cortafuego, quizás, ¿no? Les decía que los modelos semiempíricos, en estos casos, emplean fórmulas matemáticas con valores empíricos, ¿no? Que se han desarrollado pues por ensayos a escala real generalmente, no de laboratorio, ¿ah? Y que están desarrollados por organizaciones ya especializadas en estos temas, ¿no? Hay algunos nombres, son algunas, en realidad hay una gran cantidad hoy en día, ¿no? De organizaciones que se dedican a desarrollar herramientas informáticas en base a esos modelos, ¿no? Nos dan predicciones validadas y lo suficientemente precisas para una toma de decisiones informada. Eso es muy importante. La validación. Cuando les toque seleccionar un modelo, cuando seleccionen un software, en el mercado van a encontrar una gran cantidad.
Yo por lo menos he tenido la oportunidad de utilizar como 5 marcas distintas y sé que hay más de 10. Ya, entonces, cuando les toque seleccionar algún modelo, cuando quieran ver, oye, ¿qué software compro? Hay como 15 en el mercado. ¿Cuál elijo? Una de las primeras cosas que tienen que hacer es verificar la validación. Revisen que el modelo que les ofrezcan esté validado, es decir, que haya sido comparado contra ensayos a escala real, para que puedan ustedes ver, oye, mire, el ensayo a escala real muestra estos resultados, mientras que mi software también tiene estos resultados, y se hace la comparación, ¿no? Para ver qué tan alejado o tan cerca está de los resultados reales. Eso es muy importante, porque no todos los fabricantes de estos software los tienen, déjenme decirles, ¿ah? Son pocos los que lo hacen, ¿ah? Algunos desarrollan software y todo, pero no tienen esos resultados validados. Lo comparan contra otras cosas, pero no contra resultados de campo. Lo bueno de estos modelos es que son rápidos y de fácil aplicación si es que estás entrenado. Aquí es importante, recordemos lo que se suele decir, ¿no? Garbage in, garbage out, ¿no? Si no tienes el conocimiento suficiente y le metes basura, te va a salir basura, ¿no? Así es, y no sabe, lo peor de todo, y no sabes qué basura. Así es, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso es el conocimiento teórico es muy, muy, muy importante. No basta solamente con la capacitación de cómo se usa el software, no, vamos más allá. Hay que entender toda la dinámica del fuego y entender estos modelos, ¿ya? Los modelos de campo, que son los que emplean en este caso la dinámica de fluido computacional, tienen resultados más precisos, ¿ok? A comparación de los modelos semiempíricos, son mucho más precisos. ¿Cuál es la desventaja? Oye, porque si son tan precisos, entonces ¿por qué no uso solamente modelos de dinámica y fluido computacional? ¿Y por qué todavía los semiempíricos son los más utilizados en el mundo? Básicamente por la inversión. Inversión en recursos, tiempo, se necesita mucho tiempo para modelar toda una instalación en 3D, ¿no? Y el costo, por supuesto, del uso de estas herramientas, ¿no? Estas herramientas informáticas suelen costar de 2 a 3 veces lo que cuesta la licencia de estas herramientas semiempíricas, ¿no? El costo es el doble o el triple en algunos casos, ¿ok? Entonces, eso hace que un poco se limiten las aplicaciones que, como les decía, de hecho, esto lo puedo aplicar a todo. A todo. La dinámica y fluidos computacional, como ya habrán explicado en la ponencia que tuvieron en su momento, se aplica a cualquier escenario. Sin embargo, en la práctica, la industria nos lleva a que usualmente estos modelos que demandan mucha inversión se utilicen básicamente en instalaciones complejas, ¿ok? Unidades en refinerías de petróleo, donde hay mucho congestionamiento, ¿no? Plataformas petroleras, donde además de haber congestionamiento, hay presencia de seres humanos y todo está muy compactado, no tengo muy poco espacio, no tengo a dónde ir, ¿no? Entonces requiero unos resultados mucho más precisos, mucho más confiables todavía, ¿no? Eso es lo que básicamente en la práctica limita un poco la aplicación de uno o de otro, ¿ok? Yo no puedo, por ejemplo, utilizar un modelo semiempírico para modelar un incendio en una plataforma petrolera. No se puede, no se debe, ¿ok? No se debe hacer eso, ¿no? Estos modelos son mucho más simples y adecuados para instalaciones onshore, como la que vemos aquí, donde hay mucho espacio, poco congestionamiento, ¿ya? Bueno, y aquí está la aplicación. Bien, ahora, diseño basado en desempeño y diseño prescriptivo, ¿no? El diseño basado en desempeño establece metas, objetivos de seguridad y objetivos de diseño. Estos objetivos de diseño tienen que ser satisfechos mediante criterios de desempeño. De ahí viene el término de diseño basado en desempeño, ¿ok? El diseño basado en desempeño se enfoca en escenarios creíbles de incendios. ¿Quién determina esos escenarios creíbles de incendio? Los análisis de riesgos de incendios, ¿no? El FA, el FRA, el FERA, el ACR, etc. ¿Ok? Propone alternativas de diseño de protección contra incendios a la medida de los criterios de desempeño. Es importante establecer una estrategia. En diseño prescriptivo, como lo vamos a ver ahorita, no es necesario establecer una estrategia.
¿ok? Porque ya la estrategia fue estudiada y evaluada por todo un comité que en base a eso estableció una norma, ¿ok? No, en hidrocarburos no, en hidrocarburos hay que establecer estrategias, ¿ok? Evaluar las alternativas de diseño de protección contra incendio, usualmente análisis de costo-beneficio, con riesgos, ¿ok? ¿De qué me sirve, siendo prácticos, no? Implementar un sistema de protección contra incendio de $5 millones en una instalación que solamente vale 1 millón, ¿no? Un poco desproporcionado, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo se hace eso? Hay que evaluar alternativas de diseño. Normalmente, cuando uno diseña protección contra incendios en hidrocarburos, no tienes una sola alternativa. Normalmente tienes 2 o 3, ¿ok? Entonces, tienes que plantear tus escenarios, ¿no? Tienes que plantear tus estrategias de protección. Planteas 3 estrategias, como lo vamos a ver ahora en unas láminas a continuación, y luego evalúas para finalmente quedarte con una, que sea la que más beneficios te traiga, ¿ok? Ahí, por ejemplo, uno de los trabajos que se suele hacer y que a veces no nos gusta, ¿no? Pero hay que hacerlo, como es análisis de costo-beneficio, esa parte implica darle un peso, un costo a la vida humana. ¿Cuánto vale la vida humana? ¿Vale lo que dice la compañía de seguros? ¿Tu póliza de $100,000 si es que mueres? ¿Cuánto vale la vida humana? Ese es uno de los puntos muy importantes que se suelen tratar cuando uno hace el análisis de costo-beneficios y el escenario implica que haya muerte de personas. Ya lo veremos, ¿no? Seleccionar la alternativa de diseño de protección contra incendios final para establecer los requerimientos de desempeño y, como les había adelantado, ¿no? El diseño avanzado en desempeño se debe respaldar por un análisis de peligros de incendios o una evaluación de riesgos de incendios, ¿no? Por ejemplo. En el caso del diseño prescriptivo, el diseño prescriptivo emplea criterios prescriptivos ya establecidos en un código, una norma o una práctica recomendada, ¿no? Es como le decía, es como si fuera una receta de cocina, ¿no? Que ya te dice qué tienes que hacer. Tú solo tienes que cumplirlo. No cumplirlo parcialmente, cumplirlo totalmente, ¿ok? Los escenarios de incendio ya han sido analizados por un comité técnico, como les decía. Aquí, en el criterio prescriptivo, nosotros no nos preocupamos por evaluar cuáles son los escenarios de incendio. Ya los escenarios de incendio fueron estudiados, ¿ok? Y hay un comité que establece esos escenarios y establece unos sistemas de protección adecuados para esos escenarios, ¿no? La estrategia de protección contra incendios ya ha sido resuelta por ese comité. Ya no tenemos que preocuparnos por establecer una estrategia porque ya ha sido resuelta. No requiere tampoco de evaluar, ahí no tengo que evaluar alternativas, no tengo que seleccionar de 3 alternativas cuál es la más adecuada, cuál es la que me trae un mejor costo-beneficio. No, usualmente ya eso ha sido verificado y validado por un comité, ¿no? Y por supuesto, como les decía, se debe de cumplir con todos los requerimientos establecidos como si fuera una lista de verificación, como si fuera un checklist, ¿ok? Con todos. Cuando uno adopta una norma, la tiene que cumplir en su totalidad. No adopto lo que me gusta y lo que no me gusta, no, se adopta por completo. Lo que sí se suele hacer es completar los vacíos, porque no todas las normas son completas. Hay normas que tienen espacios vacíos, faltan algunos datos. Eso hay que complementarlo. Pero no es que si ya hay un dato establecido en una norma, yo lo cambio porque me gusta, no, porque quiero un valor más bajo, no. ¿Ok? Hay que cumplir con las normas tal cual. Entonces, lo que uno hace en hidrocarburos es complementar ambas, ¿no? Complementar el diseño prescriptivo y el diseño basado en desempeño, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, nosotros tenemos el reglamento que les comentaba de seguridad para las actividades de hidrocarburos, que dice, ¿no? Que el sistema de protección contra incendio para una instalación, ¿no? Está determinado por aplicar espuma en el tanque de mayor capacidad y enfriar los tanques expuestos adyacentes, ¿no? Al fuego, ¿ok? Entonces, uno tiene que cumplir con ese requerimiento, que de hecho es el principal, pero para eso primero pues tenemos que modelar el incendio, ¿no? Porque te dice que tienes que enfriar los tanques adyacentes. Bueno, ¿cuáles son los adyacentes? Los que tienes al lado. Los que están a 5 metros, a 10, a 15, a 20. Eso solo puedes ver a través de una modelación de incendios como lo que vimos acá, ¿no? Para ver hasta dónde puede llegar la radiación térmica. ¿Afecta o no afecta al tanque aledaño?
Tengo un tanque a 10 metros, tengo otro tanque a 30 metros. ¿Lo llega a afectar o no lo llega a afectar? Criterios de desempeño. Vamos a verlo acá. Ya. A modo muy resumido, esto es un diagrama de flujo de cómo se realiza un diseño basado en desempeño aplicado a protección contra incendios en hidrocarburos. ¿Ok? Primero, definir el alcance del proyecto. ¿Qué voy a proteger? ¿Ok? ¿Qué tengo que proteger? Voy a proteger un patio de tanques, voy a proteger una unidad de una refinería, de una planta de procesamiento de gas natural, voy a proteger unas islas de despacho a camiones, a vagones de combustible. ¿Qué es lo que voy a proteger? ¿No? Establecer las metas y los objetivos de seguridad. De acuerdo a los escenarios de incendio, ¿qué tengo cuál es mi meta? ¿Cuál es el objetivo de seguridad? Debo enfocarme en proteger a las personas porque hay personas involucradas que pueden ser impactadas por el incendio. De repente es una instalación desatendida o es una instalación donde la presencia de personal no es frecuente, entonces no me enfoco en proteger al ser humano, me enfoco en proteger los activos. ¿Qué tengo que proteger? ¿Ok? Establecer objetivos de seguridad. Establecer criterios de desempeño, ¿no? Criterios de desempeño. Oye, el ejemplo más clásico que le suelo dar a veces a algunos alumnos cuando enseño estos temas, ¿no? Si estás diseñando un sistema de protección contra incendios para un patio de tanques, que es lo más conocido de los hidrocarburos, ¿no? Debemos de tener presente, por ejemplo, que hay valores establecidos en radiación térmica, kilowatts por metro cuadrado, que te indica que a partir de tal valor tienes que enfriar, por ejemplo, tienes que proteger por exposición ciertos tanques o ciertos equipamientos importantes que estén cerca del incendio, por ejemplo, ¿no? Eso establece criterios de desempeño, ¿no? Y para enfriar, las normas nos establecen ciertas tasas de enfriamiento que nos permiten reducir esa carga de calor. Desarrollar escenarios creíbles de incendio, como les decía, eso se suele extraer del análisis de peligro de incendio o de la evaluación de riesgo de incendio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una vez me preguntaron. El análisis de peligro de incendio, el FHA, se basa en consecuencias. Directamente los modelos que hemos visto, aplicarlos y establecer las consecuencias y ver cómo afecta ese escenario sobre el resto de las instalaciones y protegerlo. La evaluación de riesgos de incendios o FRA, lo que hace es ya no enfocarse en la consecuencia, sino en el riesgo. No solamente es la consecuencia, sino también qué tan probable es que ocurra ese escenario. ¿Está dentro de mis criterios de tolerabilidad de riesgo como organización? Y eso es un punto muy importante porque hoy en día las normas peruanas, por ejemplo, están enfocadas en ese sentido, ¿no? En el Perú, y hay una crítica constructiva que le hago siempre a la autoridad, en este caso al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En el Perú hemos entrado en, como se dice, en las grandes ligas, ¿no? En estos temas, ¿no? Yo les decía que el Perú es de los pocos países en Latinoamérica, en Sudamérica por lo menos, que está entrando en estos temas de seguridad de procesos, protección contra incendios basado en desempeño y demás. Y estamos entrando fuerte, pero nos estamos olvidando y estamos dejando algunos vacíos. Por ejemplo, los criterios de tolerabilidad de riesgos, ¿no? Actualmente el Perú no tiene establecido criterios de tolerabilidad y las normas no te lo establecen y simplemente dejan a que cada organización establezca sus propios criterios. Eso tiene ciertas deficiencias porque, por ejemplo, la autoridad competente para la supervisión, el OSINARMIN, a veces quiere comparar la refinería A versus la refinería B, cómo están sus sistemas de protección. Pero es difícil comparar si la refinería A tiene un criterio y la refinería B tiene otro criterio, criterios distintos, ¿no? En el mundo hay diferentes criterios, ¿no? Lo importante es definir y adoptar alguno. Hasta ahora el Perú no lo ha hecho. Hace poco se ha establecido el Comité Técnico Normativo para la Seguridad de Procesos en el Perú. Yo estoy integrando el comité, formado por INACAL, me invitaron la gente de AICHE, diversas empresas de acá de Perú, sobre todo vinculadas a hidrocarburos, pero también a manejo de químicos, y el objetivo es sacar las primeras normas de INACAL enfocadas en estos temas, ¿no? Y una de las cosas que vamos a tratar de establecer, o por lo menos recomendar, son esos criterios de riesgo, ¿no? Debería haber uniformidad, ¿no? Establecer criterios de riesgo, sobre todo riesgo social, es decir, el riesgo involuntario de las personas que viven cerca de la instalación. El Perú está creciendo cada vez más.
Antes, 20, 30 años atrás, las plantas de abastecimiento, por ejemplo, para dar un ejemplo, estaban aisladas en zonas alejadas. Hoy en día, las plantas han quedado casi en medio de una población. Tenemos el terminal de abastecimiento de Hilo, que ya Petroperú le está dando de baja y está en proceso de construcción de un nuevo terminal. Tenemos el terminal de abastecimiento, la planta, perdón, de abastecimiento de Cusco, que ha quedado prácticamente en medio de la ciudad, ¿no? Entonces tenemos personas viviendo un riesgo involuntario. ¿Cuál es el nivel de riesgo que deben de tolerar? No está establecido. Pero sin embargo ya nos metimos a lo que es diseño basado en desempeño y ya nos metimos a lo que es seguridad de procesos. Entonces ahí tenemos que mejorar en eso, ¿no? Para poder establecer y tener un estándar definido. ¿Ok? Entonces, me estaba saliendo del tema. El FRA establece, pues, en base a riesgo, no solamente consecuencias, sino también probabilidad, cuáles son los escenarios de incendio. Cuando uno protege contra incendios en una instalación de hidrocarburos, uno no protege necesariamente contra el escenario catastrófico, ¿ok? Usualmente, de hecho, el escenario catastrófico ya no hay forma de protegerlo. Lo que hay que hacer es proteger contra los escenarios previos para evitar que por escalamiento lleguemos a eso, ¿no? Un alumno me preguntaba en uno de los cursos que dicto, a veces también me decía, ingeniero, ¿y por qué no, cuando uno protege un patio de tanques, por qué no se inyecta espuma en todos los tanques al mismo tiempo? ¿No? Si estadísticamente cuando ocurren estos eventos se ha visto que se prenden 3, 4 tanques, no solo uno, ¿no? Sí, pues, pero imagínate tener que dimensionar un sistema de protección para todo el patio de tanques, salvo que haya alguna particularidad, porque también hay que verlo, eso es cierto, sobre todo cuando no se cumplen con las distancias de separación entre tanques, los tanques están muy cerquita y hay ciertas consideraciones muy particulares. Pero si uno cumple con las normas, normalmente, si uno cumple con los criterios prescriptivos para el diseño, usualmente el enfoque es proteger el escenario creíble y el más el incipiente, como se dice, ¿no? Y evitar que escale. Oye, usualmente no se prenden 4 tanques, se prende uno. Lo que pasa es que si no controlas ese incendio, terminas afectando a los tanques aledaños y al final tienes 3, 4 tanques prendidos, ¿no? Entonces hay que proteger y proteger muy bien cada tanque para tratar de controlar eso y que no escale, ¿ok? Entonces, después de desarrollar los escenarios, de desarrollar y obtener los escenarios creíbles de incendio, que son los que voy a proteger, se deben de proponer los diseños. Ahí es donde yo les decía que normalmente en base a estrategias de protección contra incendios, uno establece alternativas de protección. No un solo diseño. Usualmente 2 hasta 3 como máximo, no más, si no te complicas mucho, ¿no? 1 o 2 es lo más usual, ¿ya? Y tienes que proponer ese diseño, evaluar esos diseños. Esos diseños cumplen con el objetivo. Recuerden que hay objetivos de seguridad que hay que cumplir a través de criterios de desempeño. Hay que evaluar esos diseños, ¿no? El diseño cumple o no cumple con los criterios de diseño, ¿no? Si no cumplen, hay que modificar el diseño o, en el peor de los casos, los objetivos de seguridad. Normalmente es el diseño lo que hay que modificar, ¿ok? Y si cumple, hay que seleccionar el diseño final, ¿ok? El detalle está, como les decía, ¿y qué pasa si yo planteo 2 alternativas y resulta que las 2 cumplen con los criterios? ¿Ok? Las 2 alternativas de diseño, tengo que seleccionar una. Ahí es donde viene el paso que les mencionaba del análisis de costo-beneficio usualmente, ¿no? Para poder seleccionar cuál es la protección contra incendios que resulta más adecuada, que cumple con mis criterios, que cumple con mis objetivos de seguridad y a la vez tiene un costo razonable que me permita, pues, implementarlo y mantenerlo en el tiempo, ¿no? Al final del diseño, uno obtiene un informe de diseño de protección contra incendios basado en desempeño y, pues, algo que se conoce, un documento que se conoce como estándar de desempeño, ¿ok? Este es el punto de partida para realizar ya la ingeniería de detalle. Ojo, todo lo que vemos hasta acá en proponer diseños son diseños conceptuales, ¿ok? Ya acá empezamos con este estándar de desempeño a desarrollar toda la ingeniería ya de detalle que corresponde. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre protección contra incendio activa ¿no? Y protección contra incendios pasiva, el balance que les comentaba que tiene que haber, ¿no? Bien, en principio, la protección contra incendios no activa, como les había dicho, ¿no? Permite mitigar sobre todo los escenarios de incendio. La pasiva también en algunos casos, ojo, ¿ah?
permite mitigar los escenarios de incendio, requiere una intervención manual o automática para su activación, ¿no es cierto? Una protección contra incendios activa, ya les había comentado que es una protección que necesita cambiar de estado para ejercer y cumplir su función, ¿no? Entonces necesita que alguien la active, sea automáticamente o manualmente, ¿no? Implica la aplicación de medios de extinción y otros medios de protección a superficies que pueden estar envueltas en fuego o que pueden estar expuestas al calor durante una emergencia, ¿no? Por ejemplo, aplicar espuma para extinguir un pool fire de hidrocarburos, sea en un tanque o sea en un dique o en un patio, en una planta, ¿no? Enfriar equipos y estructuras expuestas a los efectos del fuego para reducir, como les comentaba, el riesgo de escalamiento, ¿no? Es decir, que el fuego crezca más, se propague, ¿no? Posee una probabilidad de falla mayor a la de una protección contra incendios activa. Eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Normalmente la protección contra incendios pasiva es más confiable que la protección contra incendios activa. La protección contra incendios pasiva, como les decía, no requiere cambiar de estado, no requiere ejercer una función, su sola presencia es suficiente. ¿Ok? Por eso es que son más confiables. ¿Ah? La protección contra incendios pasiva en algunos casos, bueno, en general permite prevenir el escalamiento, ¿no? Que se propague. No requiere ningún tipo de activación, ya les decía, su sola presencia es suficiente. Te permite contener incendios o retardar su propagación para limitar los daños y brindar a los ocupantes, si es que fuera el caso, el tiempo suficiente para escapar, para evacuar o reunirse en algún lugar seguro, que es una de las técnicas que se utiliza, por ejemplo, en plataformas petroleras, ¿no? Usa materiales diseñados para limitar la temperatura y prevenir la excesiva absorción de calor ante exposición al fuego, ¿no? Y ahí tenemos como ejemplo pues los muros cortafuegos, la protección ignífuga, incluso hasta los diques de contención y los drenajes son considerados en hidrocarburos como medidas de protección contra incendio pasiva, ¿no es cierto? Van en conjunto con ello, ¿ok? La actuación automática o la actuación manual, ¿no? Una actuación automática, ¿no? Es un sistema que es activado usualmente por un sistema de detección. Sistema de detección de fuego, sistema de detección de gas, ¿no? Reduce el tiempo de respuesta para la activación de la protección contra incendio. Esa es la gran ventaja en realidad de un sistema de detección automático, ¿no? En hidrocarburos yo les comentaba de que las temperaturas más altas se alcanzan en muy poco tiempo, ¿no? Normalmente un pool fire suele alcanzar los 500 grados centígrados, que es la temperatura a la cual el acero pierde estabilidad, en 2 minutos. Un jet fire, que es un fuego presurizado, alcanza también esa temperatura, pero en 1 minuto, ¿ok? O quizás hasta menos. Entonces, el tiempo es importante, es muy importante, ¿no? ¿Y cómo yo logro obtener esos tiempos tan cortos para la activación? Básicamente a través de una activación automática. Esa es la gran ventaja que tiene la activación automática, ¿no? ¿Tiene desventajas? Sí, tiene desventajas también, ¿no? Una falla en un sistema de detección automática puede inhabilitar el sistema o incluso activarlo cuando no resulta necesario, ¿no? Las famosas falsas alarmas, los falsos disparos, ¿no? Claro, cuando un sistema no está bien diseñado, cuando no ha sido bien seleccionado, cuando no ha sido bien calculado, a veces, o cuando no es bien mantenido también, por supuesto, ¿no? Un sistema de estos, de detección, puede fallar. Eso puede inhabilitar mi sistema o puede hacerlo que se active de forma innecesaria. Por eso es importantísimo aquí que si alguien adopta una detección automática, un sistema de protección contra incendio automático, tiene que tener mucho cuidado con lo que es las inspecciones, con lo que son las pruebas, con lo que son los mantenimientos. ¿Ok? Es vital, fundamental cumplir con eso, ¿no? Demanda mantenimiento más frecuente y más especializado, por supuesto. Normalmente estos sistemas de protección requieren un mantenimiento más frecuente si lo comparamos con un sistema manual, por supuesto, ¿no? Y más especializado. Necesitamos técnicos muy calificados que conozcan de este tipo de sistemas, ¿no? Que nos permitan mantener la integridad del sistema a lo largo del tiempo, ¿no? Un sistema de actuación manual requiere la participación de una persona para su actuación, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, nuevamente vuelvo al ejemplo de los tanques, porque es lo más común en hidrocarburos que creo que todos conocen, ¿no?
Hay prácticas que en algunas organizaciones que tienen, por ejemplo, que no instalan un sistema de activación automático, sino que dejan que la activación sea manual. Es decir, que un operador, si hay un incendio en un tanque, sea un operador quien vaya hasta la válvula, aperture la válvula y realice la descarga de espuma y a su vez descargue el agua de enfriamiento, ¿no? En los tanques aledaños, por ejemplo, que haya que enfriar. ¿Ok? Bueno, eso requiere cierto análisis, no es solamente por decisión, ¿no? ¿Quién va a encargarse de esa actuación, ¿no? Las válvulas están bien ubicadas, ¿dónde las vas a colocar, ¿no? ¿Qué pasa si colocas las válvulas que tiene que activar la persona en una zona donde la radiación térmica producto del fuego no va a permitir que la persona se acerque, ¿no? Y a veces yo he tenido casos donde hay instalaciones que están ubicadas y tienen áreas tan pequeñas, tan estrechas, que a veces no hay forma, ¿no? O sea, por más que quiera, no hay dónde poner la válvula porque está todo congestionado y está todo complicado, ¿no? Los espacios son muy cortos. Entonces, a veces hay que recurrir a la activación automática por defecto, porque no hay forma de hacer eso. Tu personal tiene que ser capacitado, entrenado, tiene que haber un procedimiento de respuesta que indique que si hay un incendio, la persona tiene que acercarse, tiene que hacer un paso a paso, A, B, C, D, de todo lo que tiene que hacer para activar el sistema. Son muchas cosas que implica eso. Y por cierto, siempre y cuando haya personal. En instalaciones desatendidas, por ejemplo, las estaciones de compresión o zonas remotas, baterías de producción en lotes petroleros, no hay personal normalmente. El recorredor llega una vez al día y esto es, a veces no, ¿no? Entonces, ahí no puedes utilizar un sistema manual, ¿no? Requiere mayor tiempo de respuesta para la actuación de la protección contra incendios, ¿no? A diferencia de una activación automática, que es cuestión de segundos, una activación manual va a depender del tiempo que demore la persona en llegar y activar el sistema. Y eso que estamos hablando de sistemas fijos activados manualmente. Pero si hablamos de protección manual, monitores, por ejemplo, o el uso de mangueras, eso implica tener una brigada de respuesta a emergencias, entrenada, capacitada y dedicada exclusivamente a eso. No es suficiente con decir, bueno, yo tengo mi personal de la planta, los formo, los capacito y están trabajando y cuando haya un incendio se cambian, se ponen su chaqueta, se cambian la ropa y salen a combatir. Es muy difícil eso, ¿no? Usualmente tienes que tener una brigada dedicada, bomberos dedicados exclusivamente a la protección contra incendios, ¿no? Demanda también mantenimiento menos especializado a comparación de la actuación automática y en ocasiones también menos frecuente, comparado nuevamente con los sistemas automáticos, ¿no? La incorporación de nuevas tecnologías y cambios normativos, como les comentaba, ¿no? Ese es otro tema que también es importante. Yo les decía que las tecnologías cambian con el tiempo, ¿no es cierto? Las normas también cambian con el tiempo, ¿no? Y es importante que estén preparadas para poder asimilar esos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí les pongo un ejemplo. La NFPA 11 tiene una sección, la 1.22, que en términos sencillos dice que nada en ese estándar tiene la intención de restringir nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Siempre y cuando proporcionen el nivel de seguridad prescrito por ese estándar, ¿no? Y que no sea menor, ¿ok? Bueno, ahora vamos a analizar un caso, un ejemplo nada más de los varios que hay en la práctica. Por ejemplo, no sé si están familiarizados, pero uno de los métodos de extinción de incendios en tanques de almacenamiento más antiguos que tenemos y más efectivos que hay es el uso de monitores. Desde hace más de 15 años, los incendios en tanques de almacenamiento en todo el mundo, los más grandes que han habido, no se han extinguido con cámaras de espuma, no se han extinguido con sistemas fijos, se han extinguido con monitores, ¿okay? Sin embargo, la NFPA 11 tenía una restricción durante muchos años, hasta el año 2021. Hasta antes del 2021, la NFPA 11 decía, ¿no? El uso de monitores de protección, monitores de espuma, ¿no? Está permitido solamente para tanques de almacenamiento que no superen los 18 metros de diámetro. Punto. ¿No es cierto? Como protección principal. Así es. Como protección principal. Así es. ¿No? Pero en el 2021 eso cambió, ¿no? Pero miren, después de cuántos años se permitió ese cambio.
A pesar de que la evidencia decía de que, oye, los tanques, los incendios más grandes que han habido se han extinguido con monitores, pero recién ese cambio se permitió. Y hablamos de tanques, pues, tanques de 50 metros de diámetro, 80 metros de diámetro, tanques enormes, ¿no? De gran capacidad. ¿Ok? Pero tardó mucho. Miren cuánto tiempo ha tardado para que se incorpore ese cambio. Aquí en el caso peruano, la reglamentación peruana, tenemos también un artículo, ¿no? Que en términos sencillos más o menos le dice casi lo mismo, ¿no? Que se permite también la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no es cierto? El uso de otros códigos incluso y o estándares equivalentes, siempre que sea de aceptación normal en la industria internacional y que los códigos, estándares o prácticas recomendadas sean aprobadas con la opinión favorable de SINDERMIN para ser incorporadas al reglamento, siempre y cuando no contravengan la normativa vigente. Bueno, ahí hay un problema serio, creo que ya estamos con, uy, sí, justo, me había programado por la hora, ya estamos acabando ya. Y el problema aquí en el Perú, es que muchas veces esto es letra muerta, ¿no? Está escrito, pero lograrlo es muy difícil, muy, muy difícil. Y ahora hay todo un reto, porque ya la NFPA 11 a partir del 2021 cambió en este tema de los monitores. Sin embargo, la norma peruana todavía sigue diciendo, ¿no?, que los monitores no deben ser considerados como protección primaria en tanques de techo fijo mayores a 18 metros. Todavía lo dice. Hay esa restricción. Y cuando tú vas a la autoridad y le dices, oye, pero la NFPA dice esto, sí, pero la norma peruana no ha cambiado. Así que tienes que aplicar la norma peruana, ¿no? Eso es algo que todavía tenemos que, con el tiempo, espero yo, ir mejorando, ir incorporando. Eso es solo un ejemplo, ¿eh? En realidad hay varios temas que tienen que ver con nuevas tecnologías y con cambios normativos que tienen que mejorar todavía, ¿no? La NFPA, yo les decía, ahora ya permite el uso de monitores, ¿ok? Sin distinción de capacidades de tanque, de diámetros. Ya no hay esa restricción. Lo único que te dice sí es que se tenga una evaluación de riesgos, que haya los famosos preplanes de emergencia, los de preplanes de incendio, fire preplan le dicen algunos, y que la autoridad competente lo apruebe. Y ahí viene otra vez el tema, ¿no? La autoridad competente que dice que existe una norma peruana, ¿no? Que dice es otra. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que mejorar, como les decía, poco a poco, para tratar de, en general, ¿no?, poder adaptarnos a los cambios que hay, sobre todo tan rápidos que hay en estos nuevos tiempos, ¿no? Ese es un video que lo descargué de internet, es muy popular, está en las redes, ¿no es cierto?, que está colgado por ahí, ¿no? Y que a muchos les parece, es bien interesante, ¿eh? Es un tema de análisis más profundo, pero a lo que yo iba con ese ejemplo es que, si bien es cierto el uso de monitores, ahora la NFPA ya lo permite, independientemente de la capacidad como medio principal, el detalle está en que lograr eso que vemos en el video no es sencillo. De hecho, ese ensayo, si ustedes se dan cuenta, yo por las características del fuego rápidamente me doy cuenta que ahí casi no había viento, ¿no? La flama es muy vertical, casi no había viento ahí. Las condiciones eran óptimas. Si no hay viento, el fuego está casi vertical, no hay la posibilidad de ver si, por ejemplo, ante la presencia de viento, dependiendo de la dirección predominante, podría haber afectado, claro, podría haber afectado el desempeño, por ejemplo, del monitor, la descarga, podría haber afectado incluso la radiación térmica, podría haber afectado a la persona que está ahí abajo lanzando la espuma con el monitor o no. Todos esos detalles no se logran ver. Otra cosa, ya les había dicho que cuando uno ve monitores, por ejemplo, el uso de monitores está restringido más que al deseo a las características del escenario, ¿no? Un tanque de techo fijo, para que pueda ser protegido con monitores, tiene que tener principalmente unión débil, y para tener unión débil hay 6 criterios que hay que cumplir según la API. No basta solo con la soldadura pequeña, ¿ya? Por si acaso. Y ya para cerrar, porque la hora me gana. Unas pequeñas recomendaciones para los profesionales que quieran incursionar en la protección contra incendio en las industrias de los hidrocarburos, que básicamente tienen que ver con mejorar sus competencias, ¿ok? Primero, formarse inicialmente en diseño prescriptivo. Yo recuerdo que en una clase que me invitaron para la universidad, le interesó tanto este tema del diseño basado en desempeño a muchos alumnos que querían de frente aprender diseño basado en desempeño. Yo le decía, no, primero aprendan diseño prescriptivo, primero léanse las normas, aprendan de NFPA, aprendan de API,
Tenemos varias normas de NFPA, de API y otras normas extranjeras y normas de compañía de seguros que hay que estudiar y aprender antes de meterse en el diseño basado en desempeño. Primero aprendan diseño basado en diseño prescriptivo, después ya ingresan a lo que es diseño basado en desempeño, ¿no? Aprendan de análisis de riesgo, como les decía, tienen que saber de análisis de riesgos. Recuerden que de ahí van a salir los escenarios de incendio que hay que proteger en hidrocarburos, ¿ok? De ahí salen, ¿ya? Capacítense en modelación de incendios. Es importante conocer cómo se comporta el fuego en un incendio de hidrocarburos. No es igual que un incendio estructural, es completamente distinto, ¿ok? Aprendan de diseño basado en desempeño recién, ahí sí, por supuesto, ¿no? Tienen que aprender porque esa es la base principal para hidrocarburos. Y estudien el comportamiento humano frente al fuego, eso también es importante. Eso lo comparten en común, no solamente el sector, no solamente la industria en general, sino también el sector hidrocarburos, ¿no? Estudiar el comportamiento humano frente al fuego, sobre todo cuando tenemos instalaciones en las cuales tenemos presencia permanente de personal expuesta a algún incendio, ¿no? Caso típico, las plataformas petroleras, ¿no? Las plataformas petroleras son un caso muy, muy particular del sector hidrocarburos. El diseño de protección contra incendios en plataformas petroleras es un tema muy, muy particular que no alcanza el tiempo para verlo, pero ahí entra sobre todo el estudio del comportamiento humano frente al fuego. ¿Ok? Perdón, creo que ya, sí, ahí acaba la presentación. Bueno, gracias y si hay alguna consulta estoy a su disposición, por favor. Sí, ¿qué tal, José? A ver. Allá, por favor. Bueno. Ya. Oh, espero alcance el tiempo porque ya me dicen. Yo estaba esperando los Sí. caramelos del tío. Sí. A ver. Bueno, Sí. primero pues, aló, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar usted acá, honrándonos con su presencia. No, gracias por la invitación. Una presentación muy coherente, ¿sí? Y muy concreta y muy precisa como para generar y despertar El inquietudes. interés. Pero tengo algunas preguntas. Una de ellas es, en los software de semiempíricos, como el FAS y estos, ¿no? Porque nombro ahí el DNB. Claro. ¿Usted cuál recomendaría en la relación costo-beneficio en cuanto a la licencia y facilidad de uso respecto a no los de análisis de flujo, de mecánica de fluidos, sino los semiempíricos? Esa es la primera pregunta. Ya. La segunda pregunta, ¿usted ha tenido la oportunidad de hacer cálculos de cambio de usted proponer cuál es la densidad de aplicación para la refrigeración sin aplicar prescriptivamente un criterio 0,1 por API o 0,25 por NFPA, sino que usted ha determinado en función de la tasa de evaporación que se debe existir en el tanque, cuál es la densidad adecuada? Sí. No sé si ha tenido esa experiencia y cómo lo ha enfocado, asumido, qué cálculo ha utilizado, software ha utilizado. ¿Ok? Y lo otro, si ustedes acá en Perú hacen o les exigen la parte de los PON, creo que son los procedimientos operativos normalizados, algo así, que son una derivación de todo lo que usted está diciendo, porque no solamente es poner el sistema contra incendios, sino cómo se va a integrar al plan de emergencia y todas esas cosas de esos aspectos, ¿no? Entonces me gustaría pues saber esas tres cositas. Vamos por partes. La primera pregunta sobre la recomendación. Bueno, ya me acordé la cuarta. Ya. ¿Cuán válido es utilizar, porque he visto cuán válido es utilizar el Aloha de la EPA como software para hacer los cálculos en modelos semiempíricos en el caso, por ejemplo, de círculos de radiación? Esa era la cuarta pregunta. Gracias. Muchas gracias. Comienzo por la última para no olvidarme. A ver, sobre el Aloha. El Aloha es uno de los software que yo utilizo, por ejemplo, cuando dicto cursos sobre estos temas. ¿Ya? El Aloha, en principio, para aquellos que no lo conocen mucho, es un software desarrollado por la NOAA de Estados Unidos. El gobierno americano invirtió muchos millones de dólares, varios millones de dólares para desarrollar ese software. Es muy bueno. Yo, de hecho, como les comentaba, yo lo utilizo en mis clases de enseñanza, sobre todo porque es un software libre, ¿no? O sea, no hay que comprar ninguna licencia. Uno lo descarga de internet y lo puede utilizar. Entonces, para el aprendizaje es muy bueno, ¿ok? ¿Tiene desventajas? Sí, tiene desventajas. Primero, que el Aloha está enfocado o se desarrolló enfocándose en respuesta de emergencias. Es decir, para proteger a los respondedores, como le dicen a los bomberos que van a actuar en caso de una emergencia.
¿no? Ese hecho hace de que hayan introducido dentro de los algoritmos de la Loja factores de seguridad elevados, ¿no? Que hacen que los resultados de la Loja usualmente sean bastante sobredimensionados, ¿no? Salen bastante, digamos, alejados de la realidad, ¿ok? De una forma segura, ojo, de una forma segura. O sea, el software está hecho de forma tal que sea muy seguro. Es más, tiene incluso hasta límites y candados que permiten que por más que la radiación sea menor, la distancia siga siendo la misma. ¿Ya? Si mal no recuerdo, hay un límite ahí que es de 10 metros, por ejemplo. Sí. ¿No? Por más que el fuego sea, la carga de calor sea más pequeña, igual se te sale 10 metros, 10 metros, 10 metros. Son muy restrictivos. Sí. Bien restrictivos, así es, ¿no? Porque como le decía, precisamente fue pensado no para temas de diseño en realidad de protección contra incendios, sino se pensó para proteger a los que intervienen en una emergencia, ¿no? Entonces, mi recomendación es que es muy bueno para aprender. Aquel que no conoce mucho de estos temas y recién está ingresando, se lo recomiendo. El manual, todo es gratis. Lo encuentran en la página de la NOAA en internet. Puede descargarlo, el software, leer el manual. Incluso hay una página de ayuda. Cuando uno necesita, puedes escribir un correo. De hecho, yo estoy inscrito. Cada cierto tiempo me envían avisos de cambios que hacen. Hace poquito han hecho un cambio, pero no en el Aloha, sino en el Cameo, Marplot, otros software que van de la mano con el Aloha, han hecho algunos cambios. Entonces, yo lo recomiendo, el Aloha lo recomiendo solamente como aprendizaje, para aquel que quiere incursionar por primera vez y aprender, muy recomendado. Y es gratis, ¿qué más quieren? ¿Ya? Es muy bueno. Ahora, yendo a la primera pregunta del tema de los software, a ver, de todos los que yo he usado, voy a hacer algunos comentarios prácticos, ojo, no quiero que se molesten los representantes después, no, pero mi software es mejor. No, a ver, lo que yo les puedo decir es que yo he usado varios, 5, ¿ok? De los más conocidos, como comentó José, el FAS, por ejemplo, y el FAS y el Safety de DNB, que son software de análisis de consecuencia y de análisis cuantitativo de riesgos. Y también he usado de la competencia más importante de DNB, que son HEXCON, que representan a TNO, que tienen su software equivalente. En vez del FAS, la competencia es el FX, y en vez del Safety, la competencia es el Risk Curve, ¿no? Actualmente yo utilizo esos modelos, ¿no? El FX y el Risk Curve de HEXCON. De hecho, hace poquito, hará ¿cuánto? 2, 3 semanas hubo un curso. HEXCON por primera vez vino a Perú. HEXCON siempre cuando venía a Latinoamérica se iba a Argentina, pero ahora con los problemas de dolarización en Argentina, nos dijo a nosotros, oye, Ginza, tú puedes organizarlo acá en Perú, y se vino a Perú. Y aquí hace como 3 semanas más o menos hicimos una capacitación en el manejo de esos software. Estuvieron gente de varias empresas, sobre todo consultoras que como nosotros se dedican a estos temas, y ahí pudieron apreciar. Los utilizo porque, como bien dice José, desde mi punto de vista, en análisis de costo-beneficio, para mí me resultan muy buenos. Con eso no descarto los demás, ojo, no descarto los demás. Yo he usado el FAS y el Safety. La única desventaja que veo por ahí es el tema del costo un poco más alto, ¿no? Pero las bondades son muy buenas, incluso en algunos casos hasta mejores de las que hoy en día utilizo en el FX, por ejemplo. Tiene más bondades. ¿Ok? Pero también, pues, mientras más bondades, más tienes que pagar, ¿no? Entonces, si uno en realidad ya conoce, como se dice el negocio, uno ya conoce lo que tiene que obtener, qué resultados buscas, pues es enfocarte en un software que te dé esos resultados, a pesar de que de repente tiene más bondades, que te pueden mostrar más cosas, pero yo no necesito lo demás, pues yo necesito solamente algunos temas específicos. Por ejemplo, yo recomiendo, pero repito, no quiere decir que los demás no se usan mucho, no, yo utilizo el FX y el Risk Curves para el caso de análisis cuantitativo de riesgos de la empresa HEXCON. HEXCON con doble S, lo está buscando. G-E-X-C-O-N. HEXCON. Sí, de hecho, HEXCON no solamente tiene este software de 2D, también tiene este de acá. El FLAX es un modelo de dinámica de fluidos computacional de HEXCON, por ejemplo, de la misma empresa, ¿no? De hecho, ellos iniciaron con FLAX,
se desarrollaron y crecieron mucho con flax, y en el camino encontraron a TNO. TNO es la organización de Holanda que creó, de los Países Bajos, que creó los famosos libros de colores, que son los pioneros en los temas en estos temas. Y le dijo, oye, TNO, yo te comercializo el software, pues si tú eres solo una organización que no se dedica a esto, yo lo puedo potenciar, lo puedo mejorar y lo puedo comercializar y expandirlo en el mundo. Entonces ya TNO le dijo, ok, firmemos algo y listo, y así salió, pues, ¿no? La otra consulta que me habías hecho, perdón, José, ¿cuál era? Que si usted ha tenido la oportunidad o la necesidad de calcular en forma prestacional la densidad de... Si usted ha tenido la oportunidad o necesidad de calcular la cantidad, la tasa de aplicación de agua, enfriamiento, sí. Por alguna razón, que no sea necesariamente o 0,1 galones por minuto por API o 0,25 por NFPA, y cómo ha encarado eso y qué método ha utilizado para el cálculo de las tasas de evaporación, la incidencia en la temperatura máxima del shell del tanque, etc. Todo lo que está involucrado ahí. Claro. Bueno, le comento que he tenido alguna oportunidad de hacerlo con un par de colegas, pero a modo de investigación, fundamentalmente, porque el problema aquí, como les decía, es de que tenemos estándares aquí en la industria, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Perú, los que están en hidrocarburos saben que el Decreto Supremo 043 establece que hay una tasa fija, 0.15 galones por minuto pie cuadrado para enfriar tanques, por ejemplo. No te permite usar ni siquiera la de API, que es 0.1, como bien dice. No te permite. Aquí en Perú es 0.15, es la tasa mínima. ¿De dónde sacaron ese valor? Buena pregunta, ¿no? Nadie me la respondió. Bueno, la cosa es que sí, he tenido oportunidad, pero así digamos académicamente con un par de colegas hacerlo, hemos revisado, hemos visto que en realidad las tasas que se requieren, claro, depende mucho de la carga de calor, ¿no? Cuántos kilowatts por metro cuadrado quieras proteger, pero he visto que normalmente, al menos teóricamente, son tasas muy bajas, 0.05 galones por minuto pie cuadrado, casi la mitad de lo que manda la API, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, claro, a eso hay que añadir unos factores de seguridad. Lo hemos hecho de forma solamente académica, internamente con dos colegas que tengo, uno de mi empresa y otro de otra empresa con la cual coordinamos mucho. No hemos tenido oportunidad de presentarlo ante la autoridad ni ante alguna organización, porque siempre pues las organizaciones y la autoridad nos dicen, oye, la organización te dice, no, yo quiero que se haga como lo piden las normas y como dice OSINER. Y OSINER dice, yo te hago cumplir lo que dice la norma. Entonces nos vamos por ese lado, ¿no? Pero sí, espero que en algún momento se permita hacer eso, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí ya de por sí me parece una locura utilizar tasas de 0.15 cuando la misma API te dice que es 0.1 suficiente, ¿no? Para proteger contra exposición, dando un ejemplo, ¿no? Sí. Esa ha sido la experiencia que he tenido en ese punto. Y la otra pregunta que tenía, disculpa. Procedimiento operativo normado. Creo que ese es el nombre. No me acuerdo muy bien. Creo que se llama así, PON. Pero ¿con qué tiene que ver? ¿Con procedimientos de respuesta de emergencia? Sí, con la respuesta de emergencia alrededor y todo lo que es la organización de la planificación previa, durante y posterior en el evento. Claro. Que si eso está normado acá, si eso es exigido acá. Sí, pero no bajo ese nombre, pero sí. Sobre todo en estos últimos cambios. Resolución Directoral 129-2021, Ministerio de Energía y Minas. Y Resolución de Consejo Directivo 088-2022, OS es la CD. Ahí pueden encontrar planes de respuesta a emergencias. Ahí van a encontrar información que ahora, a diferencia de la norma antigua, ya te establece requerimientos de qué hacer antes, durante y después. Los preplanes de incendio que antes no te exigía la normativa, ahora los tienes que hacer, ¿no? ¿Cómo vas a atacar un escenario? Hablando de incendio, ¿no? ¿Cómo vas a atacar un escenario de incendio? ¿No? ¿Qué equipos vas a utilizar? ¿No? ¿Qué personal va a participar? ¿Cómo se va a organizar? ¿Tienes camión de bomberos? ¿Dónde se va a estacionar el camión de bomberos? ¿Cuál es la zona segura? O sea, todos esos detalles van en un preplan de incendios, ¿no? Que antes la normativa antigua no la pedía acá en el Perú. Internacionalmente sí se hacía por buenas prácticas, pero aquí en el Perú no era obligatorio. Ahora sí ya es obligatorio. Muchísimas gracias. No, voy a ayudar gracias, a Maribel con el micrófono. A ver, si tienen alguna pregunta. Ladies first. Buenos días. Algo rápido nada más. Sí. Era para preguntarle el tema de la protección, ¿no? Manual y la automática. ¿Eso la norma te dice que debe ser cualquiera de los dos o en qué norma lo encuentro? Ya, A criterio. a ver, para comenzar, la norma, si hablamos de la norma peruana,
En este caso no te establece si tiene que ser automática o manual, no te dice, ¿ok? Si hablamos de normas internacionales, las mismas normas internacionales tampoco, por ejemplo, la NFPA 11 te dice que un sistema de espuma puede ser activado también manualmente, no necesario automáticamente. Pero hay que evaluar ciertos criterios. En realidad, siendo práctico, ¿quién determina si va a ser automático o manual? El estudio de riesgos. El especialista en riesgos es el que va a determinar si la actuación debe ser manual o automática. Ese señor tiene que hacer la evaluación de todo lo que les he venido comentando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿dónde está ubicada mi válvula? Mi válvula está ubicada dentro, por dar un ejemplo, ¿no? Dentro del nivel de radiación térmica de 5 kilowatts por metro cuadrado, por lo tanto una persona no se puede acercar, es mucho riesgo que alguien se acerque, no va a poder estar mucho tiempo manipulando. ¿Qué significa? Que no puede ser manual, tendría que ser automática, a menos que la reubiques la válvula, la pongas en una zona segura para las personas. O sea, ese análisis lo tiene que hacer el especialista en riesgo. Y él es el que va a determinar si es automática o si es manual. Gracias. No, a ti. A ver. ¿Qué tal, César? Buenos Fernando, días. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esa nueva normativa que ha salido de la seguridad de procesos Sí. implica que se debe implementar sistemas instrumentados de seguridad, los SIS. Ajá. Y si es así, ¿quién clasifica o qué determina los niveles de SIL que deben tener esos instrumentos? Muy buena pregunta, Fernando. Te agradezco. A ver, ¿es obligatorio hacer la evaluación si un sistema instrumentado de seguridad es necesario y que tenga que cumplir con el nivel SIL? Legalmente, sí, permítanme mostrar. Uy, ¿qué pasó? A ver. Ahí está, me pasé. Resolución de Consejo Directivo 203-2020. Las refinerías y plantas de procesamiento de hidrocarburos en el Perú obligatoriamente sí tienen que hacer esa evaluación si necesitan sistemas instrumentados de seguridad, número 1, y número 2, si es que ese sistema instrumentado de seguridad o la función instrumental de seguridad, para ser más precisos, requiere un nivel de integridad de seguridad, un nivel SIL. ¿Cómo se hace eso? A través de la norma te permite, bueno, no esta norma, sino la 129, Resolución Directoral 129-2021, te permite utilizar, anexo B, te permite utilizar dos metodologías para eso. Las gráficas de riesgo o el análisis de capas de protección conocido como LOPA. En el Perú, a pesar de que hay más internacionalmente, en el Perú solamente se permiten esas dos metodologías para poder definir si una función instrumentada de seguridad requiere o no nivel SIL. Y solamente legalmente es obligatorio para refinerías de petróleo y plantas de procesamiento de hidrocarburos en el Perú. El resto de instalaciones como los terminales de abastecimiento, las plantas de abastecimiento, en fin, por no nombrar todas. El resto de instalaciones tiene que sí cumplir con la Resolución Directoral 129 que implica hacer un análisis de riesgos con enfoque en seguridad de procesos y que evalúe, por supuesto, las capas de protección para ver si es que es necesario un nivel SIL, ¿ok? Pero no es una obligación. Acá sí. Esta que aplica a refinerías de petróleo y plantas de procesamiento, como por ejemplo la de procesamiento de gas natural, sí es obligatorio realizar un análisis de ese tipo. ¿Con qué metodología? LOPA o gráficas de riesgo. Solo se permite esas dos, a pesar, repito, de que internacionalmente hay más, solo están permitidas esas dos. ¿Ah? Listo. Sí, adelante. Ahí creo que. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Sí, bueno. Quería consultarle cuáles serían los métodos de análisis cuantitativo de riesgos más utilizados aquí en Perú para estos casos de hidrocarburos y si también para el tema de las frecuencias se utilizan aún los libros morados, el BEBI, si se están utilizando aún para ello. Por supuesto. Revisa el anexo B de la Resolución Directoral 129-2021-MINEM/TGH. Ahí vas a encontrar los lineamientos principales, son como 4 páginas de los lineamientos principales para desarrollar el análisis cuantitativo de riesgos. Hay un diagrama de flujo que te muestra la metodología y hay un párrafo donde están las bibliografías permitidas, entre ellas las que mencionas, el manual BEBI, el libro Púrpura, y también las de la CSPS que tiene su guía para evaluación de cuantitativa de riesgos también. Sí, esas son las que se utilizan.
aquí en el Perú, ¿no? El detalle está, como les decía hace rato, en que acá en el Perú nos faltó dar un pasito más, ¿no? Establecer los criterios de tolerabilidad de riesgos. Oye, 1 por 10 a la -3 para el trabajador, 1 por 10 a la -4 para el público, esos valores no los vas a encontrar. Tienes que adoptarlos. Permiten que permiten que la organización adopte. Es decir, la empresa tiene que adoptar. Lo más utilizado en el mundo son los del Reino Unido, ¿no? Que tiene ciertos valores establecidos, 1 por 10 a la -3, 1 por 10 a la -4, 1 por 10 a la -6, riesgo, así es, exacto, criterios de Seveso, ya. Esos están permitidos, entonces la mayoría utiliza esos criterios, ¿no? Pero hay algunos que no, que usan los criterios de Holanda, por ejemplo, que son mucho más estrictos, ¿no? Mucho más estrictos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Hay criterios en Holanda, hay criterios, como bien dicen, en Europa, hay criterios en Brasil, ha desarrollado algunos criterios, hay algunos estados, creo que son 2 estados, Sao Paulo y uno más, que en Brasil han desarrollado ya sus criterios, ¿no? Y así, ¿no? En el Perú no hay. Así que lo que hay que hacer, porque sí tienes que adoptar para poder comparar, como bien dice José, es adoptar alguno del extranjero, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita. Al inicio y al final menciona de su presentación, habló de los criterios a considerar para las uniones débiles. Sí. ¿Podría enumerar los 6 criterios? Uy, buena pregunta. Solamente enumerarlos. Yo, no, mira, no me acuerdo ahorita los 6, pero sí te puedo ayudar en algo. API 2000. Busquen en la API 2000. Ahí van a encontrar los 6 criterios. Pero les puedo decir algunos. El tamaño de soldadura es uno de ellos, ¿ok? El peso de las planchas del techo es otro. ¿De qué me sirve tener una soldadura pequeña si el peso de la plancha igual va a hacer que el techo caiga sobre el mismo sitio y no salga expulsado? Ese es otro. La presión con la cual sale expulsado el techo es otro. Hasta ahí van 3, no me acuerdo los otros, ya me olvidé, porque hace tiempo que no hago esos cálculos. Pero sí, ahí en la API 2000, ahí van a encontrar esa información, ¿ya? Hay un capítulo sobre capacidad de ventilación de emergencia. Ahí encuentran esa información, ¿ya? ¿Qué tal, ingeniero César? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Felicitarlo primero por la exposición. Gracias. Quería hacer una pregunta con respecto a edificaciones. Sí. Los tanques de GLP ubicados en techos para cocinas, ¿desde qué volumen se deberían proteger con un sistema de diluvio? Eso, ¿y en qué norma lo puede encontrar? Peruana, por favor. Ya, uy, ya me agarraste. Hay una norma técnica peruana, ¿no? Si me das ahora un rato, me ha pasado, Maribel, tú me has pasado un grupo, ¿no? De WhatsApp. Ahí a ese grupo de WhatsApp te puedo pasar, incluso la norma, yo la tengo por ahí, te la puedo pasar, ¿ya? Lo que te puedo decir es que hay una norma técnica peruana que establece, si mal no recuerdo, a partir de 4.000 galones de capacidad, si mal no recuerdo, ¿ok? Que tienes que utilizar un sistema de enfriamiento fijo. ¿Ya? Eso lo dice la norma peruana, eso no lo vas a encontrar en normas internacionales así de esa manera, ¿ok? Es un caso bien particular el que me está preguntando, ¿ya? Déjame buscar la norma, es una NTP 111 no sé cuánto, la ubico y se la paso, ¿ya? Creo que hay otra cosa. Ingeniero, Sí. Buenos días. Hizo un comentario hace un rato y decía, ¿cuánto vale en el momento de una emergencia o en el momento de un siniestro, cuánto vale la vida? Sí. Pero respetando mucho el concepto, recuerdo en alguna oportunidad en un trabajo que hicimos para una industria, las personas nos decían, independientemente de la vida de las personas, de los empleados, de los colaboradores que están cubiertos por el seguro, a ellos les preocupaba mucho era la imagen reputacional. Ellos decían que el tema, pues, de las víctimas, pues que sí, que era muy lamentable, pero que al final, pues eso se cubría con las pólizas, pero que la imagen reputacional era para ellos muchísimo más costoso y tenía aún más implicaciones que pagar los seguros y pagar las indemnizaciones por
por la muerte de sus colaboradores o de las personas pues que se vieran afectadas. Entonces muchas veces ese es uno de los valores o de los elementos a tener en cuenta al momento de hacer un análisis que puede pues de alguna forma ser tan importante como el tamaño de la soldadura. Gracias. Gracias. Sí, por supuesto. A ver, no está en las normas, menos en la peruana. En las normas internacionales tampoco está mucho, pero lo que mencionan es cierto, ¿no? Hoy en día, más que antes todavía, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca, el impacto a la reputación, a la imagen de una organización tiene un valor enorme, ¿no? De hecho, cuando uno analiza, no cuantitativamente, sino cualitativamente, las famosas matrices, ¿no? Las matrices, además de evaluar la columna, además de colocar la columna para evaluar el impacto económico, el impacto a la seguridad humana, el impacto al medio ambiente, tienen otras columnas como, por ejemplo, evaluar el impacto a la imagen y la reputación de la organización. Eso es fundamental, como bien lo dicen, ¿no? Normativamente no está estandarizado eso. Ahora, ¿cómo de alguna manera se compensa ya cuando uno hace un análisis cuantitativo? ¿Ok? Porque en un análisis cuantitativo de riesgo todo es número. Ahí ya no hay criterio que valga tanto, sino números. ¿Cómo compensar ese efecto que bien dice? ¿No? Por eso yo les decía hace rato en la conversación, les decía, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Vale lo que cuesta el seguro de la póliza de vida? ¿Es eso el costo de una vida humana? En realidad no, ¿no? Cuando uno hace análisis cuantitativo de riesgos, hay un concepto que se llama valor estadístico de la vida humana, ¿ok? El valor estadístico de la vida humana en términos muy sencillos, porque en realidad es algo más complejo, pero se los explico en términos muy sencillos. Significa el costo de que un ser humano, un miembro de la sociedad, desaparezca. ¿Qué implica que un miembro de una sociedad desaparezca? Implica, va a dejar de pagar impuestos. La sociedad no se va a beneficiar con su aporte, cultural incluso, ¿no? El señor deja de aportar a la comunidad. No estoy hablando del impacto en su familia, ¿no? Sus hijos que probablemente tengan que cambiar de escuela si tiene hijos pequeños porque murió el papá y entonces ya no hay los recursos necesarios. O sea, todo lo que implica que una persona, un miembro de una sociedad, desaparezca. Eso en términos muy sencillos, porque es una fórmula más compleja, en términos muy sencillos ese es el costo de una vida humana. ¿Se han hecho estudios para ello? Sí. ¿Saben cuánto cuesta la vida humana bajo ese concepto en Japón? Cuesta como 8 millones de dólares una vida humana. ¿Cuánto cuesta la vida humana en Estados Unidos bajo ese concepto? Promedio de 5 millones. ¿Cuánto cuesta la vida humana en China? ¿Cuánto creen? Medio millón. 500.000 dólares cuesta la vida humana en China. ¿No? Hay estudios que se han hecho estudios, el Banco Mundial, por ejemplo, hay varias organizaciones que han hecho estudios. Yo tenía un colega colombiano que me comentó que en Colombia hicieron un estudio, creo, no hace mucho, hace algunos años, pocos años, creo que 4 o 5 años, y creo que les había salido un valor tan bajo que dijeron, no, mejor vamos a volver a calcular y tomémonos más tiempo, ¿no? Y estaban recalculando, porque justo estábamos conversando sobre el tema. En el Perú no lo hay, normalmente no lo hay. Las buenas prácticas internacionales no se ponen de acuerdo. Hay guías distintas. Uno revisa las guías de las SPS, una revisa las guías europeas de ICHEME, etcétera, y va a encontrar que normalmente el costo de una vida humana se asume entre 2 y 4 millones de dólares, más o menos, ¿no? Esos son los valores que uno debe de utilizar a la hora de hacer estos análisis cuantitativos de riesgo. De esa forma compensas un poco esa deficiencia que bien menciona nuestro colega, ¿no? Que en realidad uno no puede asumir que la vida humana cuesta lo que dice la póliza, ¿no? La póliza dice 100.000 dólares, ¿ese es el precio de una vida humana? En realidad, no. Entonces, esos parámetros sí se utilizan en análisis cuantitativo de riesgo, porque es cuantitativo, ahí todo es número. Entonces tenemos que tornar la vida humana a un valor numérico, pero que sea razonable. Y esos valores de razonabilidad, como les decía, se conocen como valor estadístico de la vida humana y hay estudios sobre eso. Al que le interesa, también por el grupo me avisa y le puedo compartir información sobre eso para que más o menos vean esos valores. Y así hay por diferentes países. Yo solo he nombrado ejemplos de Estados Unidos, de Japón, de China, pero también hay en Singapur,
también hay en Europa, ¿no? Hay diferentes países que han hecho esos. Acá en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, todavía nos faltan. Por eso le decía, nos hemos metido a las grandes ligas, aquí en el Perú, nos estamos metiendo a las grandes ligas, pero todavía estamos ahí, ¿no? Bueno, esto es parte del proceso, ¿no? Nos falta ahí complementar con esas partes, ¿ya? Sí, por favor. Gracias. Buenos días. Excelente presentación. Enhorabuena. Gracias. Una pregunta respecto a la famosa tapa del depósito de la soldadura leve más los 6 puntos. Sí, sí. La pregunta no va por ahí. Va si tienes conocimiento de algún incidente donde hubiese un desplazamiento anormal de esa tapa. Fuera de lo habitual que se puede desplazar cuando se suelta, ¿no? Te lo digo porque nosotros estamos estudiando un incidente que se produjo en el parque químico del puerto de Tarragona, donde un reactor, Sí, correcto. Impactó en un edificio de personas, ¿no? A 1 kilómetro de distancia, kilómetro, una chapa impactó de 1 tonelada, impactó a un kilómetro de distancia en un edificio de viviendas y se murió justamente, entró en la cocina y se murió justamente el de la cocina de la planta inferior con el peso una vez que impactó, pero seguiría volando, ¿sí o no? Seguiría volando, porque chocó en el edificio. Entonces, lo que estamos es modelizando y estudiando toda la chapa porque creemos que la forma que tenía la chapa es justamente la forma de sustentación de un ala, de un avión, exactamente igual. Y por eso se desplazó y fue sustentada tanto tiempo, y saber si tú conoces algún otro caso, porque me interesa mucho para poder analizarlo y hacer un comparativo con lo que estamos haciendo, ¿no? Correcto. A ver, si mal no recuerdo, algo leí del caso, si mal no recuerdo, a diferencia de estos temas, pero también vinculado, es un recipiente a presión, creo que era, correcto. ¿no? Un recipiente a presión, a de un diferencia reactor. de un tanque atmosférico. Mira, en este momento no recuerdo un caso así, pero lo que sí te puedo decir es que ha habido algunas ocasiones, quizás 2 o 3, donde la autoridad competente nos ha solicitado casos así donde habían estos, hacer un cálculo del alcance de la trayectoria, ¿no? Porque esto es fragmentación, ¿no? El recipiente se fragmenta, colapsa, se parte en varios pedazos y cada pedazo sale con una trayectoria por ahí distinta, ¿no? Entonces, lo que nos ha pedido la autoridad es calcular, obviamente es difícil decir hacia dónde va, salvo que tenga, pues, por ejemplo, un tanque de estos horizontales que está en una cierta posición, en teoría podría salir directo, ¿no? Pero en general, lo que nos han pedido a nosotros es calcular la distancia hasta dónde podría alcanzar y trazar un radio alrededor. En esos casos nosotros nos pasó algo así, y ¿dónde dejé? Acá. Y en ese caso lo que hicimos fue, a ver, acá. Ya, ahorita vamos a ver. Y lo que hicimos fue, GESCON nos ayudó con eso. GESCON tiene un programa, bueno, dentro de este programa incluso hay un modelo para simular y establecer el radio de alcance de esos fragmentos, para ver si es que, en función a ciertos parámetros, hasta dónde pueden llegar y establecer un radio, ¿no? Pero un caso real que haya pasado de eso no he tenido, para ser honesto, una experiencia así, pero es bien interesante, me gustaría poder ver después ese tema, es bien interesante. ¿eh? Yo solo lo seguí un poquito. Yo solo tengo conocimiento de uno en México que llegó a la misma distancia, pero fue una tuerca, no una chapa de 1 tonelada. Claro, sí. Yo lo seguí un poco, pero ya después por los trabajos ya no me dio tiempo, pero sí me interesó porque sí leí precisamente eso de la tapa del recipiente que salió a 1 kilómetro, más de 1 kilómetro, ¿no? No, más de 1 kilómetro, pero porque impactó, pero seguiría volando. Sí. ¿Sabes? Seguiría volando porque si no hubiera impacta impactado, ahí. claro. Es correcto, ¿no? Sí, está bien interesante el caso. ¿eh? Sí, me decían que hay, a ver, perdón. Si existe un patio de tanques ya diseñado, instalado y que opera en la actualidad, en los que no se respetó el diseño prescriptivo, es lo más usual, déjeme decirle, ¿qué métodos de protección pasiva se pueden recomendar con la finalidad de proteger la vida de los ocupantes? Hablas de ocupantes, ya imagino que estás hablando de una edificación, por ahí de repente una sala de control, ¿no? O alguna oficina o algo, ¿no? Mira, habría que ver el caso específico, pero ya de por sí estoy viendo que hablan de distancias respecto al diseño prescriptivo, ya imagino que se refiere a distancias de seguridad,
habla de método de protección pasiva y habla de proteger la vida de los ocupantes. Yo imagino que se refiere o bien a una sala de control o bien a una oficina quizás que no cumple con las distancias. Bueno, ahí lo que hay que hacer normalmente es utilizar un análisis, hacer un análisis cuantitativo de riesgo, pero enfocado en ubicación de edificaciones, para poder establecer criterios de desempeño nuevamente, ¿no? ¿Cuánto nivel de sobrepresión, por ejemplo, ¿no? En caso de una explosión puede llegar? Si fuera eso, habría que rediseñar, y no hay espacio, no puedes reubicar, porque entiendo ahí que el objetivo es que no hay cómo reubicar, habría que ver de reforzar quizás la edificación para poner muros resistentes a explosiones, pero para eso es importante hacer las modelaciones, si no, no puedo saber cuánto tiene que resistir el muro, ¿no? Tiene que resistir cuántos PSIs, cuánto de impulso. Para eso se necesitan hacer cálculos. Yo imagino que se refieren a eso. Si fuera eso, es básicamente o bien pones un muro de resistente a explosiones o bien tienes que rediseñar pues, la edificación para que soporte el nivel de sobrepresión que puede alcanzar, ¿no? Eso básicamente. Bien, hay mensajes de felicitación por la exposición. Gracias. Desde Colombia, de Bogotá, República Dominicana. Saludos, chicos. Bueno, desde el Zoom y también en presencia, ingeniero César, no lo he mencionado, pero nos están visitando profesionales de diferentes países. Gracias. Están por Colombia, por ahí México, Costa Rica, Ecuador, Bolivia. Así que también por el grupo de WhatsApp. Espero que se una para que les pueda responder algunas consultas que surgen ahí. Me lo pasas y me uno, no hay problema. ¿Ya no hay más consultas, chicos, adicionales? Creo que no. Muy bien, entonces vamos a dar unos fuertes aplausos, por favor, al ingeniero César Mascaro, La Rosa, por la excelente ponencia el día de hoy. Nos acompañas para tomarnos una foto y entregarle el certificado respectivo de participación. Por favor, para aquí. Un poco este lado. ¿Está bien ahí o más adelante? Más adelante. Que no quede mejor. No, usted me tatuado. Modelización de incendios. 3, 2, 1. ¿Más? 3, 2, 1. Listo. Felicitaciones. Gracias por su tiempo.